Buenas noches a todos. Les agradecemos su asistencia el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre VIH, un tema muy importante en la actualidad. Y bueno, nuestro equipo está conformado por Karen Ramírez Papaki, Vianey Abigail Escobar Rodríguez, Diana Catalina Cortés Bonilla, Fátima García Sanes y su servidora Dafne Daniela Ramos Martínez. En caso de que tuvieran alguna duda, la pueden hacer al final. Bueno, pues para comenzar esta presentación vamos a iniciar hablando acerca de qué es el VIH y el SIDA. Pues el VIH básicamente es un virus de ARN que se conoce con el nombre de virus de inmunodeficiencia humana. Por lo tanto, el SIDA va a ser la consecuencia de la infección por el VIH, es decir, que va a ser la etapa pues, más avanzada y final de la infección por dicho virus. El SIDA va a ser un conjunto de manifestaciones clínicas que van a estar pues derivadas por la inmunodeficiencia, pues como ya dije, secundarias a la infección por el VIH. Bueno, epidemiológicamente hablando, el VIH es una enfermedad que ha aumentado en los últimos años, siendo así que ya hay millones de personas infectadas en todo el mundo. Alrededor de 37.9 millones de personas en el mundo están o viven con el VIH. Es importante recalcar que esta infección es una infección que es muy recurrente en la población juvenil, por lo que ahora en la actualidad a la población, a los jóvenes, tienen más angustia por a lo mejor quedar embarazados a que contraer este tipo de enfermedades, por lo que los casos van en aumento. Siendo así que en el 2020 encontramos estos datos. 1.5 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en ese año. 680,000 personas fallecieron a causa de una enfermedad relacionada a el SIDA. Ahorita vamos a ver por qué dice relacionada al SIDA. 27.5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral, que ese va a ser el tratamiento. Igual más adelante lo mencionaremos. Y 79.3 millones de personas contrajeron la infección por VIH desde el comienzo de la epidemia. ¿Cuál epidemia? Pues desde que empezó todo este contagio de VIH. Y bueno, como podemos observar, América Latina o México, sí hay un alto porcentaje de contagios de VIH, pero hay algunos otros países que tienen mucho más, una mayor incidencia de contagios de VIH. Bueno, en cuanto a los síntomas, ¿cómo nosotros vamos a sentir cuando tenemos VIH? Bueno, primero que nada es una enfermedad asintomática inicialmente. Esta enfermedad puedes vivir con ella muchas semanas, muchos meses, incluso años, para poder darte cuenta que tienes VIH. Sin embargo, cuando puede ocurrir una fase agudizada en la cual el virus ataca muy rápidamente y puedes llegar a presentar síntomas o después de mucho tiempo puedes darte cuenta puedes llegar a presentar estos mismos síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas que vamos a encontrar? Bueno, pues estas personas van a tener diarreas de una semana, diarreas intermitentes que van a tener 2, 3 días sí, un día no, puede ser toda una semana, que sería lo más común. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Manchas. En la piel van a aparecer manchas, manchas inusuales en la boca, en la lengua, en la garganta. La piel la van a poder observar incluso como grisácea. Van a cambiar su tono de piel. Otro dato importante es la pérdida rápida de peso, además de que puede presentarse como un simple resfriado que no se quita, que persiste, por lo que vamos a encontrar también tos seca,
fiebres recurrentes y algo importante que son los sudores nocturnos graves. ¿Qué es esto? Que las personas van a quedar empapadas en sudor, o sea, van a amanecer y van a estar empapadas, o se van a despertar a medianoche y van a estar empapadas de sudor. Otro punto importante y que es también muy específico del VIH es que los ganglios se inflaman. ¿Cuáles son los ganglios? Pues los tenemos acá en el cuello, en las axilas, en la ingle. Van a ser palpables, incluso se pueden llegar a ver como las bolitas se van a inflamar. Esos serían como los síntomas más recurrentes de un VIH. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, hay que tener en cuenta en qué fluidos corporales se encuentra el VIH. Esto va a ser en el semen, en la sangre, en los fluidos vaginales y en la leche materna. Cabe resaltar estos datos porque así podremos saber cómo es que se contagia el VIH. Los factores principales de riesgo son el sexo sin condón, ya que uno de los lugares en donde se encuentra el VIH es el semen. También el uso de agujas no estériles porque se encuentra en la sangre. El embarazo sería cuando tienen al bebé por vía vaginal, porque esto es un problema o un factor de riesgo para que el bebé pueda contraer el VIH, con las transfusiones y los trasplantes. Con respecto a las transfusiones, es por medio de la sangre y los trasplantes se puede evitar haciendo exámenes de compatibilidad y ver, por eso siempre que se hace un trasplante, siempre analizan la sangre del individuo para poder descartar esta enfermedad y otras enfermedades que se pueden transmitir. En cuanto al diagnóstico, tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas virológicas y las inmunológicas. En las pruebas virológicas tenemos el cultivo viral, que ese ya casi no se usa. Tenemos las pruebas de los ácidos nucleicos, o por sus abreviaturas en inglés NAT. Estos van a detectar la carga viral, el virus real en la sangre, y se puede detectar a partir de los 10 a los 33 días después de haber tenido exposición con algún fluido de alguna persona que tenga VIH o que se piense que tiene VIH. Y tenemos el antígeno P24. En esta prueba se detecta una proteína del virus, y bueno, este antígeno va a estar elevado muchísimo antes de que el cuerpo empiece a desarrollar anticuerpos. Sin embargo, es importante mencionar que estas pruebas solo son de tamizaje. Solamente las vamos a realizar en personas entre edades de los 13 a los 64 años o en poblaciones que tienen mayor riesgo de contagio. Y tenemos las pruebas inmunológicas. Aquí en estas pruebas se van a detectar los anticuerpos, es decir, las defensas que el organismo crea en contra de este virus. De estas pruebas tenemos la prueba ELISA. Esta puede detectar los anticuerpos entre las 3 y las 4 semanas posteriores a la exposición. Sin embargo, nos puede dar falsos positivos, principalmente cuando hay embarazos múltiples, cuando una persona ya recibió varias transfusiones de sangre, cuando tiene hepatitis o cirrosis hepática o en algunas otras condiciones. Igualmente, pues es una prueba de tamizaje, no es confiable. Y la que sí es confiable y con la que se va a hacer la confirmación del diagnóstico es con el Western blot. Todas estas pruebas, pues, se necesita sangre del paciente para poder realizarlas. Y bueno, el Western blot es la prueba confirmatoria hasta la actualidad para el diagnóstico. Bueno, algunas medidas de prevención para evitar que alguna persona sana se contagie del VIH es que estas medidas de prevención generalmente van a estar aconsejadas para aquellas personas sanas que están en estrecho contacto con alguien contagiado del VIH. La primera de ellas es el lavado de manos, ya que si la persona sana presenta algún corte o alguna lesión pues en la piel, en caso de que esta persona haya estado en contacto principalmente con la sangre de alguien infectado por VIH, pero también pueden ser otros fluidos corporales, como lo es el semen, el fluido vaginal y en algunos casos la leche materna, pues es importante que esta persona
se lave perfectamente bien las manos o la zona donde le haya caído alguno de estos fluidos corporales con suficiente agua y jabón para evitar pues la contaminación o la infección por el VIH. La eliminación de residuos también es una pues, medida general muy importante, ya que principalmente los objetos punzocortantes, cortantes o inclusive las agujas o jeringas que fueron utilizadas por alguien contagiado por VIH se deben desechar en un frasco especial que solamente se utilice para eliminar ese tipo de residuos. Es importante que la persona sana no manipule estos objetos, ya que es muy probable que se pueda picar con alguno de ellos y se pueda infectar por VIH. Entonces, no debe pues sujetar este tipo de objetos de la parte como más puntiaguda, por así decirlo, y debe sujetarlos pues de preferencia con guantes y desecharlos, pues como ya lo dije anteriormente, en un frasco en donde únicamente se van a eliminar estos residuos. El uso de preservativos en la práctica sexual es una de las maneras pues más correctas, por así decirlo, es una de las maneras pues más seguras para no contagiarse de VIH en caso de tener relaciones sexuales con alguien que está infectado de VIH, ya que si se usa correctamente el preservativo va a disminuir el riesgo de contagio por VIH. Y finalmente, los controles médicos en caso de que una persona sana pues tenga relaciones sexuales con alguien infectado por VIH. Es importante que la persona sana cada 12 meses, es decir, una vez al año, se realice estudios de laboratorio para detectar si ya contrajo la infección de VIH o aún sigue sin ser infectada por el VIH. Ok, y con relación al tratamiento, pues es muy importante mencionar que nosotros vamos a empezarlo independientemente de de cuántas células inmunitarias todavía tengamos. Puede ser que a lo mejor nuestro sistema inmune parezca que todavía está completamente íntegro, pero si nosotros ya podemos detectar al virus en la sangre, en ese momento nosotros tenemos que iniciar el diagnóstico para evitar el progreso de la enfermedad. Cabe mencionar que hay otras situaciones en las que también se tiene que tomar en cuenta para iniciar el tratamiento, sobre todo si es que tenemos, por ejemplo, el inicio de la infección, si hay personas que ya llevan con la infección pues de manera subsecuente, ya llevan mucho tiempo y a lo mejor apenas están empezando a darse cuenta que pueden tenerla, o por ejemplo, embarazos, o también, por ejemplo, lo que se llama profilaxis, que es más bien la forma de prevenir que se desarrolle la enfermedad, sobre todo si nosotros queremos evitar el desarrollo de estas infecciones llamadas oportunistas, que como el nombre indica, se aprovechan de cuando nuestro sistema inmune está debilitado para entonces entrar en acción y pues generar enfermedades. También nosotros el tratamiento lo tenemos que tener enfocados a cuando ya se está desarrollando como tal la enfermedad y lo hacemos generalmente con medicamentos que se denominan antirretrovirales. El uso de este tipo de medicamentos lo que ocasiona no solamente es disminuir que la enfermedad se esté desarrollando, sino también la posibilidad de muerte por la misma, al mismo tiempo de que al utilizarlos, pues disminuimos la probabilidad de que nosotros, si ya tenemos la enfermedad, pues contagiar a otras personas, independientemente si es a través, por ejemplo, de relaciones sexuales o con otro tipo de mecanismos, como lo sería a través del parto o utilizar objetos infectados como agujas al momento de, por ejemplo, transfundir sangre o, por ejemplo, en los tatuajes o los piercings. Y bueno, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos cuando iniciemos el tratamiento? Pues yo lo había mencionado. Lo principal es pues tratar de disminuir lo más posible la cantidad de virus que tengamos en la sangre, porque si nosotros disminuimos esta cantidad, pues precisamente las manifestaciones van a ser menos y las complicaciones también. Lo que buscamos sobre todo, pues es recuperar la salud, ¿no? Recuperar nuestra función inmunitaria para que seamos menos propensos a desarrollar enfermedades, lo que nos ayudaría precisamente a reducir las manifestaciones de la enfermedad y por lo tanto, pues prolongar la vida. Al mismo tiempo que, como ya se había mencionado, pues evitar la transmisión del propio virus a otras personas.
Hay diferentes esquemas en realidad de medicamentos que existen para el VIH. En realidad todo es un manejo personalizado porque depende mucho de, para empezar, cuántos virus en la sangre ya tenga la persona, cuánto tiempo lleva que se enteró que tiene esta enfermedad o inclusive si es que lo hizo porque sospecha que la tenga. No es lo mismo una persona que ya tiene manifestaciones graves y que apenas se está enterando que tiene la enfermedad a una persona que a lo mejor tuvo relaciones sexuales una semana atrás con alguien con VIH y apenas se enteró. Son diferentes estadios de la enfermedad y es por ello muy importante que si se tiene la sospecha, pues acudamos al médico para que nos catalogue en uno de estos puntos y nos pueda brindar pues el medicamento que más se nos acomode. En general existen estos medicamentos, pero en realidad hay muchísimas otras combinaciones. De hecho, como se puede ver aquí, estos son 6 grupos de medicamentos. No es el nombre como tal del medicamento. De cada una de estas categorías puede haber, por ejemplo, 10 medicamentos diferentes y todos van a actuar de diferente manera. Antirretrovirales se refiere sobre todo a que van a ser medicamentos que van a impedir que el virus pues se siga multiplicando en la sangre. Y lo van a hacer de diferentes maneras. Algunos lo hacen, por ejemplo, impidiendo tal cual que el virus llegue a entrar en nuestras células y que se aproveche de ellas. Algunos lo hacen evitando que a lo mejor ya entraron a la célula, pero evitan que de alguna manera se influya en su desarrollo. Hay otros que literalmente le cortan las vías, los nutrimentos al virus y los mecanismos y entonces no se puede reproducir. Y en general es el tratamiento que existe. Pero como he mencionado, pues sí hay diferentes esquemas porque, por ejemplo, hay personas que no responden a los medicamentos que ya hemos puesto anteriormente y pues necesitan medicamentos alternativos que no necesariamente significa que sean mejores o peores, sino que simplemente hay personas que no responden a lo mismo. Pero pues sí se tiene que llevar pues un control médico general para ver si a lo mejor la persona sí le está funcionando, no le está funcionando, porque al final de cuentas este es un proceso un poco largo y sí se necesita de estar monitoreando continuamente para ver que la persona responda y esté mejorando efectivamente. Pero en general, pues así es como se trata la enfermedad, ¿no? Con diferentes medicamentos que se llaman antirretrovirales, que son pues la cúspide que nosotros podemos tener y lo que hacen básicamente es impedir que el virus se reproduzca en nuestro cuerpo y de esta manera pues mejorar la calidad de vida de la persona. Y pues esto es básicamente el último tema de la exposición. Si es que alguien tiene alguna duda, nos quiere comentar algo, pues estamos aquí para resolverlas. Pero pues de antemano, muchas gracias.